Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy Bienvenidos a buenos nuestra días. charla de hoy. Tenemos con la empresa CMM Legal. Hoy nos va a acompañar Paula Muñoz, ella es abogada, y Juan Pablo Suárez, también abogado, y vamos a hablar sobre la importancia de una adecuada planeación patrimonial familiar. Nuestras empresas inmobiliarias, muchas son conformadas por familias y por generaciones. Por eso hoy creemos que es muy importante estar actualizado y conocer bien cómo debe ser esta planeación adecuada de generación en generación. Hoy Paula y Juan Pablo nos acompañan para hablar de este tema. Quiero contarles un poco quién es Paula y quién es Juan Pablo. Paula es abogada corporativa, altamente destacada, con una sólida formación académica. Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una especialización en Derecho Administrativo de esta misma universidad, así como una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona y SDE de España, con una carrera de más de 23 años que ha construido una reputación sólida en el ámbito corporativo y de fusiones y adquisiciones M&A, asesorando empresas nacionales, internacionales, en transiciones complejas, estructuración corporativa y asuntos contractuales estratégicos. Ha desempeñado un papel clave en las operaciones de M&A nacionales e internacionales y ha navegado por entornos regulatorios complejos y ha ofrecido soluciones a la medida que impulsan el éxito empresarial de estas empresas. Esa es Paula, qué dicha tenerte acá. Ahora los voy a saludar, voy a contarles también quién es Juan Pablo. Juan Pablo Suárez Figueroa es un abogado que tiene más de 15 años de experiencia en planeación patrimonial, derecho tributario, corporativo, contractual, cambiario y fiduciario. A lo largo de su trayectoria, Juan Pablo ha asesorado empresas y familias en la estructuración y protección de su patrimonio, brindando estrategias eficientes para la gestión de activos y sucesiones. Actualmente es socio de CMM, que es la empresa legal con la que hemos contado ya y tenemos varios videos interesantes en nuestro canal de YouTube. Le agradecemos a la firma CMM, de la cual es fundador y socio, y es una firma boutique especializada en derecho tributario y patrimonial y planeación patrimonial. Son unos súper invitados que tenemos hoy. Este tema es súper interesante y bueno, quiero darles la bienvenida a Juan Pablo y a Paula. Un gusto tenerlos acá. Bueno, buenos días, Adriana. Muchísimas gracias por esta invitación a ti, a Fridi. Bienvenidos todos a esta charla que estamos muy emocionados de compartir con ustedes, en donde vamos a conversar sobre la importancia de realizar una buena planeación patrimonial familiar. No basta solamente con decir yo quiero hacer una planeación patrimonial y empezar a mover activos buscando esto, sino que debemos analizar un montón de requisitos, consideraciones personales, familiares, del tipo de activos diferentes que tenemos y con base en esto tomar una buena decisión para poder hacerlo de manera eficiente y lograr los objetivos que en realidad queremos con esto. Entonces, sin más demoras, le doy paso a Juan Pablo para que podamos empezar esta presentación. Bueno, mil gracias Paula, mil gracias Adriana y a Phoebe por esta invitación. La verdad es que estamos muy emocionados de poder estar acompañándolos, en especial para tratar este tema que para nosotros es apasionante. Es algo que se ha vuelto pues nuestra práctica en el día a día y nos damos cuenta de la verdadera importancia y de los impactos positivos que tiene con todos nuestros clientes, tanto personas jurídicas como personas naturales. Tenemos diseñada una presentación que yo creo que nos va a tomar alrededor de una hora, hora y 15 minutos más o menos. Yo les propondría, si les parece bien, que pues agotemos el contenido de toda la presentación y si ustedes tienen preguntas o algún punto clave que les gustaría discutir, lo podemos dejar para el final y yo creo que en alrededor entre una hora y una hora y media podemos agotar la presentación y tal vez un espacio de preguntas. Queremos destacar la importancia que
representa tener una adecuada planeación patrimonial que tiene impactos, pues no solamente desde un punto de vista empresarial, de personas naturales, sino también familiar. La charla la vamos a desarrollar básicamente en estos 5 puntos. Vamos a tocar generalidades de la planeación patrimonial familiar. Vamos a entrar a tocar algunos puntos que denominamos como errores comunes que hemos identificado ya en la práctica. Vamos a dar un vistazo a diferentes mecanismos y vehículos de planeación. Vamos a destacar las eficiencias tributarias que consideramos que se generan con este tipo de asesorías y al final pues vamos a hacer un cierre y unas conclusiones. Entonces, ¿qué es la planeación patrimonial? Digamos que la planeación patrimonial, yo creo que cuando arrancamos, por lo menos personalmente cuando cuando arranqué la práctica, hablar de patrimonio, de planeación patrimonial y planeaciones de sucesiones en vida, era algo que se percibía como algo como prácticamente inalcanzable, ¿sí? Algo que estaba diseñado solamente para las grandes compañías o para las familias empresarias que tenían un conglomerado o grupos económicos. Se percibía como algo costoso, como algo que difícil de alcanzar. Sin embargo, a lo largo de los últimos años se ha desarrollado mucho el concepto de lo que es la planeación patrimonial y digamos que pudiéramos decir que ha entrado en auge y prácticamente se ha vuelto como una buena práctica tanto empresarial como personal y familiar, porque nos hemos dado cuenta de todos los beneficios que representa. Y básicamente una planeación patrimonial familiar pues es el conjunto de métodos o alternativas que reestructuran el patrimonio que tiene una persona o un conglomerado económico para lograr eficiencias pues, económicas, tributarias, de administración y de permanencia, digamos, del negocio, del patrimonio hacia futuro, ¿no? Y digamos que ha entrado en auge precisamente porque la planeación patrimonial nos permite cumplir diferentes objetivos, ¿sí? Y digamos que no hay una única planeación patrimonial. Esto es una asesoría o una gestión que uno adelanta que se tiene que adaptar a diferentes realidades, a realidades pues, económicas, familiares, y la verdad es que nosotros nos hemos dado cuenta que cuando llegamos a atender a un cliente que requiere de una gestión de patrimonio, una planeación, nos encontramos siempre con un mundo distinto en cada uno de los clientes. Y esos mundos distintos pues tienen exigencias particulares, ¿no? Hay planeaciones que buscan, por ejemplo, protección patrimonial entendida como el mecanismo que uno adopta para evitar que los activos queden en riesgo o expuestos a riesgos frente a posibles terceros por crisis económicas, por posibles pleitos legales. Este es uno de los objetivos que se buscan con la planeación, cubrir con la planeación, que tal vez se busca más cuando hablamos de planeación patrimonial es evitar procesos de sucesión o herencias, y evitando procesos de sucesión o herencias también se busca al mismo tiempo la reducción de impuestos, porque básicamente pues, adelantar un proceso de sucesión que ya por sí solo es un proceso complicado o puede llegar a ser muy complicado y largo, pues trae como consecuencia la imposición de impuestos que en este momento, pues para el año 2025 son del 15% y sobre los cuales en todo caso vamos a hacer un poquito más de detalle más adelante. La planeación busca también hacer una transferencia controlada de activos en la sucesión de personas, ¿sí? Tienen por objetivo asimismo buscar no solamente una sucesión desde el punto de vista de plan sucesoral, sino también una sucesión
en una asociación empresarial, porque a través de las planeaciones patrimoniales, pues uno puede poner reglas muy claras y concretas para garantizar la manutención de los negocios hacia futuro. ¿Sí? Digamos que aun cuando lo primero que piensan los clientes cuando les hablan de planeación patrimonial es una optimización de impuestos o reducción de procesos cuando las cabezas de las familias llegan a faltar, la verdad es que pues se presta mucho para que ya en la ejecución o en la implementación de la planeación patrimonial se logren pues objetivos empresariales importantes. Mantener el patrimonio, tal vez uno de los espíritus que está detrás de una planeación patrimonial está en la manutención la unidad del patrimonio, porque pues se ha reconocido que pues un patrimonio unido o un patrimonio grande, pues es un patrimonio que ya tiene una destinación o una permanencia más larga hacia futuro. Con la planeación patrimonial también se busca estrategias para lograr controlar, disponer y administrar los activos con reglas claras. Reglas que tal vez, pues si no se impusieran en ejecución de una planeación, no, pues se quedarían sujetas, digamos, a las reglas generales y básicas que pueden enfrentar, que pueden llegar a enfrentar a situaciones, pues complejas, ¿sí? Luego, esos objetivos son los que se buscan cuando hablamos de planeación patrimonial familiar. Buscar un control sobre estos puntos que hemos visto. Evitar conflictos familiares, pues necesariamente es uno de los objetivos también. No siempre, digamos, la planeación patrimonial familiar está únicamente enfocada a evitar un proceso de sucesión y a ahorrar impuestos, sino que también tiene dentro de sus objetivos reconocer que al interior de una estructura familiar pueden haber relaciones entre algunos de los miembros de la familia que generan tensión y que por sí mismos, si no se ponen sobre la mesa bajo esquemas de planeación claras y bajo reglas claras, pueden significar hacia futuro riesgos que no solamente resquebrajan las relaciones familiares, sino que también dejan en un limbo a los activos, ¿sí? Porque las peleas familiares se traducen al final en riesgos que pues impactan directamente la administración y la disposición de los activos. Muy de la línea con los objetivos de una planeación patrimonial, yo creo que tenemos que hablar de cuáles son las motivaciones o cuáles son esas causas que motivan querer buscar los objetivos de los que estábamos hablando ahorita. Y nosotros hemos identificado unas causas externas y unas causas internas. Dentro de las causas externas, pues hay un sinnúmero de causas que pueden llegar a impactar o que pueden llegar a motivar el querer buscar una asesoría de planeación patrimonial, pero quisimos resumirlas básicamente en cuatro. No son las únicas, como les digo, habrá muchísimas más, pero digamos que las identificamos con el mayor gasto del Estado, inestabilidad política pues del país y la región, cambios en las reglas de juego y la inseguridad jurídica que puede llegar a generar reformas legales y disposición de activos por parte del Estado. Cuando hablamos de mayor gasto del Estado, pues sencillamente hablamos de la necesidad que puede llegar a tener el Estado de recursos que generan el numeral 3 de la diapositiva que estamos viendo aquí a continuación. Ejemplo clarísimo que además estamos viviendo el día de hoy, una reforma tributaria que fue proyectada para el año 2024 y que por más fuerza que le hizo el gobierno para que entrara en vigencia a partir del año 2025, pues no quedó aprobada. Y aún así,
pues se presenta un estado de conmoción interior que permite revivir como ciertas facultades legislativas para el gobierno y que hoy en día ya se traducen en cambios de reglas fiscales. Cambios de reglas fiscales que, pues tratándose de bienes inmuebles, por ejemplo, ya traen consecuencias directas o impactan directamente en un impuesto del timbre, por ejemplo. Ese tipo de necesidades de recursos del Estado motivan a las empresas, a las personas naturales y a las familias a querer buscar reglas claras y estabilidad jurídicas a través de planeaciones patrimoniales. Necesariamente, pues eso va de la mano con la inestabilidad política de la región, que genera pues incertidumbre económica y riesgos en la manutención o conservación del patrimonio. Las reglas, las reformas las múltiples reformas tributarias, como ya lo mencionaba, que no se enmarcan únicamente en la que intentaron introducir en el 2024, sino pues todo el antecedente de reformas tributarias que hoy arman la colcha de retazos del estatuto tributario y el riesgo que existe por disposición de activos por parte del Estado, el riesgo país que identificaron muchas personas y muchos clientes, tal vez con el cambio del último gobierno, eh, ha motivado también mucha planeación patrimonial, porque de alguna forma la inestabilidad jurídica o la inseguridad jurídica que representa un cambio de gobierno con políticas diferentes y demás, no solamente se traducen en la inclusión de normas que afectan económicamente los patrimonios y los activos, sino que también pueden llegar a tener un alcance más de expropiación, restricción a la propiedad privada, y ahí es cuando la gente entonces comienza a voltear a mirar y a pensar en una verdadera planeación patrimonial que tenga un alcance y pues importante. Como les digo, hay múltiples causas externas. También hay causas internas, que las hemos clasificado de esa forma y dentro de las causas internas, pues ya está más la visión interna de los efectos pues, económicos que pueden llegar a impedirse al interior de una compañía con una planeación patrimonial o al interior de una familia. No sé, Paula, si tú me quieres completar en este punto con algo. Sí, aquí generalmente lo que estamos mirando es ya cada situación personal, cada situación familiar va a generar una necesidad distinta de por qué quiero hacer una planeación patrimonial con mis activos. Podemos estar buscándolo porque no queremos que dentro de este manejo de nuestros activos se presente una injerencia de miembros externos al núcleo familiar. Y como externos puede ser simplemente personas que son socios en otros negocios de algunos miembros familiares y por esta razón pueden llegar a tener algún tipo de decisión en lo que estas personas van a actuar en relación con activos de la familia o por a veces irresponsabilidades financieras de algunos miembros del núcleo familiar, hay terceros que pueden llegar a ingerir en esto. No necesariamente todos los miembros de la familia tienen la misma visión en el futuro de una empresa o con relación a algunos activos. Puede haber miembros de la familia que no viven en Colombia, que decidieron no volver, hicieron su vida en otra parte y de pronto por eso pierden interés en los activos de la familia o en la empresa como tal, si lo que se tiene ya es una empresa. Y no tiene por qué obligárseles a que tengan ese interés. Pero si no hacemos una correcta planeación en ese tipo de situaciones, en el momento en que falten las personas cabeza de familia y tengamos que hacer una sucesión o esto se herede de una manera no planeada, pues es donde empieza a haber los choques entre las personas que sí quieren estar permanentemente involucradas o que tienen un interés directo en alguno de los activos y aquellos que están por fuera.
Otra situación también puede ser falta de conocimiento en el manejo de la empresa. No todos los miembros de la familia tienen por qué tener conocimiento en materia de administración, de gestión de activos, de gestión de empresas, porque están muy dedicados a su profesión y esto, el empezar a tomar roles de decisión de líderes sin ese conocimiento, puede afectar el manejo de una empresa o de un activo. De igual manera, no todas las personas tienen el mismo potencial de liderazgo o tampoco les interesa. O de pronto hay uno que toma el liderazgo frente a todos. Debe planearse cómo se va a manejar esto para que sean aquellas personas con el liderazgo necesario quienes tomen un rol mucho más importante en el manejo de los activos o de las empresas que se esté haciendo. Las otras causas internas puede ser que o la empresa está perdiendo valor o vemos que si no se toman ciertas acciones específicas, la empresa va a empezar a perder valor. O quiero cambiar el tipo de servicios que estoy ofreciendo, incursionar en nuevos negocios y solo algunos de los activos me sirven para esto y quiero proteger los otros para que no se vean afectados por la incursión en estos nuevos negocios. Entonces necesito hacer una adecuada planeación para protegerlos. Juan, no sé si tengas de pronto algún comentario adicional sobre esto de causas internas desde el punto de vista también como tributario. Eh, sí, bueno, para complementar, no, es que también hay, como en las causas externas, hay también un sinnúmero de posibles causas internas que motivan una planeación. Yo creo que es las que mencionó, las que mencionó Paula son las principales. Se me ocurre una y, por ejemplo, es la falta de incapacidad de algún hijo. Entonces, tenemos clientes que llegan y dicen como, mire, tenemos eh, tres hijos, de los cuales uno, por ejemplo, tiene cierta incapacidad o no incapacidad, sino que sencillamente no le interesa la plata. ¿Sí? Y de alguna forma, mediante una planeación patrimonial, uno se puede poner reglas, no solamente para proteger el patrimonio, sino precisamente para proteger también a ciertos miembros de familia que requieren un apoyo para la administración de los recursos, de los activos. eh, y por supuesto, dentro de las causas internas, la parte impositiva es supremamente importante. Más adelante yo creo que vamos a ver aspectos muy importantes que se logran a través de la planeación, en donde efectivamente uno puede reducir sustancialmente impuestos de renta, de ganancia ocasional, impuesto al patrimonio, y puede lograr eficiencias no solamente respecto de empresas familiares, sino también de los ingresos y patrimonio de las personas naturales. Vamos a pasar a hablar de cuáles son los errores comunes que cometen las personas cuando hacen estructuras de planeación y terminan siendo ineficientes. Y no es necesariamente porque las personas tengan que tener un conocimiento específico, pero a veces se aceleran las personas al tomar este tipo de decisiones y lo que hacen es estar escuchando lo que hicieron otros, pero no se sientan a analizar su situación patrimonial particular. Entonces, las personas a través del tiempo han pensado a veces que la planeación patrimonial debe necesariamente implicar la constitución de una sociedad que sea la dueña de todos los activos de la familia. Y no es que esto no esté bien, pero al constituir este tipo de sociedades, cuando efectivamente puede que sí sea el vehículo perfecto para la gestión de mis activos, no necesariamente conocen estas personas el funcionamiento de las sociedades que están constituyendo. Y esto les lleva a crear sociedades que al final van a presentarles son mayores inconvenientes por la falta de previsión o por el desconocimiento del tipo societario. Entonces, a veces hemos visto que llegan personas que tenían dentro de su planeación la constitución de una sociedad y constituyen una sociedad de responsabilidad limitada, porque alguien les dijo que ese era el tipo societario más beneficioso. Y lo que buscaban era de pronto no figurar como accionistas de una sociedad, poder dispersar el riesgo de los activos y resulta que en las sociedades de responsabilidad limitada, los socios de la misma figuran siempre ante la Cámara de Comercio y es absolutamente público quiénes son los dueños de esa empresa.
Y adicional a esto, por ejemplo, todas las modificaciones que vayamos a hacer sobre esto y la cesión de esas cuotas debe hacerse por escritura pública, lo que implica costos, y estar registrado ante la Cámara de Comercio. Entonces, su objetivo de hacer las cosas más fáciles y de poder dispersar su riesgo no se cumplió. También nos han llegado personas que constituyeron en el pasado, y era algo muy usual, sociedades en comandita, pero no conocían muy bien cómo era el régimen de las sociedades en comandita, qué debían prever a futuro, cómo debía administrarse esta, y el gestor fallece y no se tenía contemplado un gestor suplente, cómo se iba a designar al nuevo si este faltaba. Terminan teniendo que liquidar la sociedad y toda la planeación que se había hecho en relación con los activos se pierde. Entonces, cuando se hace este tipo de elección de vehículos de planeación y decidimos establecer, constituir una sociedad, tenemos que tener en cuenta cuál es el tipo de sociedad que va a ser adecuado para mí, qué formalidades, qué tan excesivo necesito que sea la formalidad en cualquier situación que yo vaya a adoptar. No siempre hacer la que tenga menos formalidad es la que más me conviene, porque si yo tengo a veces dudas en el manejo de ciertas relaciones familiares, puede que yo quiera que todos los manejos de la sociedad sean con una formalidad excesiva. Em, Tengo que elegir también para el tipo de sociedad qué tipo de restricciones o qué flexibilidad quiero que tenga en el manejo del tipo de acciones. No todos los tipos societarios me van a permitir asignar los mismos derechos o las mismas restricciones para diferentes tipos de acciones o en materia de capital que le aporto, ¿sí? No todos los tipos societarios me permiten celebrar acuerdos de accionistas con la amplitud que lo quisiera. Y, como mencionaba en el ejemplo de la sociedad de responsabilidad limitada, hay algunos tipos societarios que a mí me van a implicar mayores costos en cada cambio, cada nombramiento, cada reforma que yo quiera hacer. Y adicionalmente, cuando las personas han constituido estas sociedades, no contemplan en su creación las posibles problemáticas dentro de la administración de la sociedad y la disposición de las acciones, y en consecuencia no tienen reglas claras para situaciones clave, como por ejemplo que haya una situación de bloqueo. La mitad de la familia vota sí, la otra mitad vota no, se bloquea y la sociedad no puede continuar su operación. Entonces, cuando vayamos a hacer este tipo de vehículos de planeación, tenemos que analizar todo este tipo de situación familiar y regularla muy bien, dejarlo establecido con reglas claras desde el principio y escritas para que el día que alguno falte, todo sea muy claro y transparente y tengamos una ruta y una guía efectiva de cómo tomar decisiones. Bueno, otros errores que cometen las personas es ya en la gestión de este tipo de activos. Entonces, hay inexistencia de visión sobre el patrimonio familiar que nos permita a nosotros una creación de estrategias para su protección a mediano y largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Yo planeo una gestión patrimonial con los activos que tengo hoy, pero no tengo una visión clara de qué voy a hacer o cómo voy a seguir manejando este tipo de activos a medida que yo vaya creciendo la empresa o vaya adquiriendo más activos. O, por ejemplo, si lo que yo quiero es que esto sea efectivamente una sociedad familiar en donde entren los activos de todos los miembros, ¿cómo van a ir ingresando? ¿Cómo va a ser las reglas de administración de este tipo de activos con el fin de que tengan una vocación de permanencia? Adicionalmente, voy a tener que establecer reglas de quiénes van a administrar la sociedad y quiénes van a ser los sucesores de esta administración. No necesariamente el sucesor de quien administra van a ser sus herederos. Por lo que mencionábamos al principio, habrá personas que no les interesa estar gerenciando una sociedad, que no les interesa participar, y si quien era el administrador fallece, no tengo por qué darle esa responsabilidad a aquellas personas que no van a imponerle el mismo empeño que le imponía el otro. Y por esto lo que tenemos que hacer es establecer de manera clara cómo vamos a fijar quiénes serán
estos sucesores en materia de administración. Y lo otro que tampoco se regula generalmente es qué pasa con el ingreso de familiares políticos a la estructura empresarial. Es decir, cónyuges, suegros, hijos adoptivos, hijos de la pareja que no necesariamente son hijos del miembro de la familia. ¿Cómo se va a regular esto? Su participación, porque puede plantearse inicialmente que no, ellos no tienen voz ni voto, no tienen derecho a participar acá. ¿Qué pasa si el miembro de la familia fallece? Hay reglas en materia de sucesión en donde todos ellos tienen derechos y no podemos, por decisión propia, quitárselos. Tenemos que establecer reglas de qué queremos que suceda si esta persona falta, bien sea porque fallece o porque hay una disolución de la sociedad conyugal y no queremos que estas personas tengan alguna injerencia en la sociedad o si queremos que la tengan, hasta dónde queremos que la tengan. Si no cubrimos esto, es donde existen los problemas más adelante y son parte de los errores comunes que las personas cometen. Bueno, ¿qué mecanismos de planeación vemos que pueden estar o ser utilizados de manera general? No siendo necesariamente los únicos que hay, y acá con Juan Pablo les hablaremos de los principales que nosotros hemos visto que funcionan para los casos de los diferentes clientes que hemos tenido. Efectivamente, la sociedad familiar es uno de los principales. En estas empresas es la familia quien está actuando permanentemente en el gobierno y en la administración de la misma, sin que esto implique que serán los únicos que la van a reglamentar o que van a tomar decisiones sobre su administración. Estas sociedades pueden ser productivas, es decir, empresas en operación que desarrollan un objeto social y derivado de esto tienen activos, van adquiriendo más bienes, o pueden simplemente ser tenedoras de activos. Las constituyo para poder meter en esta la propiedad de todos los activos de la familia y gestionar el manejo de los activos sin que necesariamente esté desarrollando un objeto social específico. Y pues acá es cuando se establece, cuando yo quiero hacer una sociedad solo para efectos patrimoniales, la sociedad familiar es el tipo societario que se busca para que proteja estos bienes, sea la dueña y sacar así del patrimonio personal de cada uno de los miembros de la familia los bienes con los diferentes mecanismos que vamos a establecer. Bueno. Aquí, cuando vamos a hablar de sociedad familiar para tener activos, es importante ver el modelo de los tres círculos de Davis y Taguiri. Esta es una herramienta conceptual que describe las dinámicas y las relaciones dentro de una empresa familiar. Este modelo fue desarrollado en 1982 por Renato Taguiri y John Davis en la Universidad de Harvard y permite entender cómo se interrelacionan tres sistemas distintos, pero que son independientes. El primer sistema es la familia. Entonces, incluye a los miembros familiares con algún vínculo emocional, aunque no necesariamente participen en la empresa. Estos miembros van a tener como intereses la continuidad del legado familiar, su armonía y los valores que van a compartir como familia. Pero van a tener un reto específico que es evitar conflictos entre los miembros que no trabajan en la empresa y aquellos que sí lo hacen. Esto es un reto muy importante en este tema de familia y es parte de lo que les estábamos mencionando de la buena planeación familiar. El segundo grupo ya es como tal la empresa y se refiere a las operaciones, empleados y estructura corporativa de la empresa. Y esta empresa tiene unos intereses distintos a lo que estábamos hablando de familia, pero que en últimas termina correlacionado y es la rentabilidad, el crecimiento y la profesionalización de la empresa como tal. Pero si ven, los dueños, familia, van a tener su interrelación con los intereses de la empresa, porque no solo la empresa quiere su rentabilidad, sino su familia también. Pero tendremos como reto el tener que equilibrar decisiones empresariales objetivas con esta influencia familiar. Y el tercer grupo, que ya es de la propiedad como tal, agrupa
a todos los accionistas, sean o no familiares. No necesariamente todos los miembros de la familia tienen que ser accionistas de la sociedad, pero aquí sí está entrando un tema de propiedad. Yo puedo traer a mi empresa familiar accionistas que no son de la empresa y voy a tener que incluir dentro de esto los intereses de estos accionistas, que son una rentabilidad de su inversión y una sostenibilidad patrimonial. Y tendrá como reto establecer mecanismos de gobernabilidad que vayan a regular la toma de decisiones y una posterior distribución de dividendos. Entonces, ¿por qué es importante que tengamos en cuenta este modelo y la interrelación de todos los grupos y cómo van confluyendo? Y es porque este modelo nos va a permitir comprender las posibles fuentes de conflicto y la alineación de intereses en una empresa familiar. Por ejemplo, un miembro que es familia y es accionista, pero no trabaja en la empresa, puede tener intereses diferentes al de un familiar que sí trabaja en la empresa, pero que no es accionista. Entonces, tenemos que entrar a correlacionar todo esto. Y la intersección de estos círculos lo que nos va a ayudar a ver es que existen 7 subgrupos a los que tendremos que ponerle atención porque cada uno tiene una perspectiva distinta, resaltando aquí entonces la complejidad de la organización, la necesidad de un buen protocolo de familia y de un gobierno corporativo para lograr que esta sociedad familiar que estamos constituyendo como un mecanismo de protección patrimonial nos funcione de la manera en la que queremos que efectivamente funcione, buscando conseguir los objetivos personales y familiares, dependiendo del tipo de activos que tengamos. Les voy a hablar de los mecanismos e instituciones de gobierno corporativo y familiar en una empresa familiar. Entonces, la sociedad de familia se gobierna por una asamblea de accionistas como en todas las sociedades, que podrá tener o no junta directiva dependiendo de lo que nosotros establezcamos. Y será la asamblea de accionistas o la junta directiva quien le dé las instrucciones a la gerencia de la sociedad. Pero esta asamblea de accionistas, como lo mirábamos en el modelo anterior, tendrá que cubrir 2 frentes. Uno es el consejo de familia, si se plantea que va a existir como órgano formal, el cual guiará las decisiones que se van a tomar a través de la asamblea de accionistas. Y esta asamblea de accionistas, que como veíamos puede tener como dueños a personas de la familia y personas no dueñas, va a ser la que va a tener que complementar todos estos deseos de la familia y del consejo de familia con el modelo de negocio que se vaya a establecer o la protección como tal de los activos, independiente del deseo personal de uno de los miembros de la familia. Y adicional, esta asamblea de accionistas tendrá que ver cuáles son las instrucciones que le va a dar a la gerencia que podrá estar representada por un miembro de la familia o por una persona externa. Entonces aquí debemos cuidar que ni el consejo de familia ni la asamblea de accionistas vayan a cogerenciar la sociedad, porque aquí es donde esta injerencia permanente, sin reglas claras, sin un gobierno corporativo establecido, vaya a impedir el funcionamiento orgánico de los negocios y estén todo el tiempo de pronto dando instrucciones que van en contra de lo que le quería el gerente, de lo que se estableció en una asamblea de accionistas, de lo que se planteó en un consejo de familia, porque cada día puede levantarse alguien con un interés específico o con una angustia y un miedo porque vieron las noticias que establecían una situación, ahora nació un impuesto nuevo, ¿qué hacemos? Y si no tenemos unas reglas definidas en esto, empezamos a dar instrucciones a la gerencia, empezamos a decir, hoy yo soy el gerente administrativo, movamos esto, pero no tenemos una planeación, una cadena de instrucción y esto nos va a atropellar el funcionamiento normal de la sociedad. Por esto es importante que cuando constituyamos este tipo de sociedades, hagamos el gobierno corporativo, miremos cómo vamos a hacer la toma de decisiones, hagamos acuerdos de accionistas sobre qué vamos a decidir, cómo es la importancia de las decisiones, qué nos interesa, que todos estemos de acuerdo. De pronto, en qué situaciones me interesa que alguien tenga un mayor voto, de pronto por su especialidad, de pronto porque es el que más le dedica tiempo o por cualquier decisión personal de la familia
¿sí? Y adicional, ¿cómo voy a reemplazar, por ejemplo, ciertos roles? ¿Cuáles serán las reglas para esto? Tengo que establecer mecanismos de salida en caso de que a mí, como miembro de la familia, por cualquier motivo, ya no me interese continuar en esta sociedad. Entonces, acá tendremos que mirar cuáles son los acuerdos que tenemos que llegar, que se van a plasmar bien en un acuerdo de accionistas, bien en un protocolo de familia o en ambos. Y esto lo plasmaremos ya en los estatutos sociales con miras a que estas decisiones, estos acuerdos, estas reglas puedan ser oponibles a terceros y no solamente al interior del núcleo familiar. Por esto es muy importante que cuando vayan a hacer este tipo de sociedades y de planeación, se sienten con asesores que tengan todo este tipo de situaciones en la cabeza, puedan preverlo y se dejen reglas muy claras. Bueno, ¿qué aspectos claves del buen gobierno corporativo debemos tener en la empresa familiar y que cuando ustedes vayan a presentarlo a quien les vaya a ayudar a constituir este tipo de sociedades, les pidan que tengan en cuenta? Lo primero es ver cuál es la estrategia que se va a plantear en esto para poder continuar o con el negocio o con los bienes que queremos tener. De pronto hay bienes que me interesa tener por un periodo de corto muy tiempo, que son bienes con vocación de ser vendidos o por el contrario digo, son bienes que yo quiero arrendar. Entonces, cuando vayamos a hacer esto, tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer con ellos para ver de qué manera los involucramos en la sociedad o qué tipo de derechos damos sobre los bienes a esa sociedad particular y que derivado de esa disposición de esos bienes, esos activos, yo pueda preservar la empresa familiar y esta no se me vaya a tener que ir a una liquidación por una mala decisión, ¿sí? Lo otro, como les mencionaba antes, es la naturaleza de la empresa familiar, cómo quiero que sea, qué tipo societario necesito que sea, qué facilidad quiero tener en este tipo de decisiones, en la propiedad de las acciones, porque, por ejemplo, yo puedo querer darle a mis hijos participación de todos mis activos, pero no quiero que tomen decisiones en relación con los activos. No todos los tipos societarios me van a permitir que yo divida la propiedad de las acciones, que yo divida los votos, que les genere unos intereses a unos y otros a otros. Hay tipos societarios que me permiten emitir un tipo de acciones que acá les llamamos como las acciones de oro, ¿no, Juan? Que son aquellas sociedades, aquellas acciones que tienen todos los derechos y son los que tienen el mayor peso en este tipo de decisiones. Y esos van a ser más importantes que la acción ordinaria, que va a ser a la que de pronto se le va a entregar dividendos, pero va a tener derecho a un voto de 100 que hay. No porque necesariamente su participación en el capital sea de 1 frente a 99, sino porque el peso de la decisión de esa acción es mucho menor que el gran peso que va a tener el otro tipo de acción, que es la acción de oro. Esto, por ejemplo, no se puede hacer en sociedades de responsabilidad limitada, en sociedades en comandita, en sociedades anónimas normales, pero a veces lo podemos hacer en las SAS. La estructura de gobierno corporativo y la toma de decisiones, como planteábamos, es muy importante y yo puedo dividir qué tipo de decisiones quiero que sean adoptadas por todas las acciones o qué tipo de decisiones yo quiero sujetar a que sea solo uno de los accionistas el que, si no está de acuerdo, la pueda bloquear. Pero tengo que tener mucho cuidado en que si yo establezco este tipo de posibilidad de negativa en una toma de decisión, ¿cómo voy a solventar la situación si esto me va a impedir que la empresa avance? ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, digo que para poder aprobar un contrato o la venta de un bien inmueble muy grande que representa un porcentaje muy alto en el patrimonio de la empresa, uno de los accionistas puede bloquear esa venta, pero resulta que sin esa venta la compañía ya no tiene caja y no puede operar. Yo estoy bloqueando el mecanismo de manejo de la empresa y tengo que poder establecer soluciones para esto y no simplemente permitir que por la decisión de una persona la empresa se vaya a la quiebra.
Todo esto son cosas que podemos regular en este tipo de acuerdos privados y que es bueno, por ejemplo, llevar a un tercero que dirima la situación. Y lo planteamos desde el principio y así evitamos irnos a litigios costosos, muy largos, de procedimientos muy complicados, que además desgasta emocionalmente a la familia y genera tensiones en el núcleo familiar, evitando así la preservación de la empresa familiar, que es también lo que se ha buscado desde el principio. Con esto gestionamos los conflictos que hay, ponemos reglas claras para dirimirlos y hacemos que con un claro establecimiento de responsabilidades y roles de los miembros de la familia, la empresa pueda funcionar normalmente y cubramos todos estos otros aspectos que hemos hablado en materia de toma de decisiones, conflictos y permanencia de bienes en el tipo societario. Yo creo que todos aquí han escuchado de las SAS o tienen varias empresas que son SAS, que es una SAS, es una sociedad por acciones simplificada, que cada día se está buscando que tenga más alternativas de manejo de flexibilización para que cada persona pueda ser como una sociedad a su medida, pero con reglas claras. ¿Por qué la SAS es una alternativa de planeación y la recomendamos en muchas situaciones? Tiene una flexibilidad en su estructura organizacional. Yo puedo tener un único accionista, es la única sociedad en la que puedo tener solo un accionista y no necesito obligatoriamente tener una junta directiva para reglamentar. Entonces se compondrá de su asamblea de accionistas, representante legal y de ahí en adelante como yo quiera establecer. También tengo una flexibilidad en las normas estatutarias. Entonces yo puedo constituir una SAS por un documento privado que firman los accionistas y se registra ante la Cámara de Comercio. Y en estos estatutos puedo hacer prácticamente lo que yo quiera. Yo puedo crear el tipo de acciones que yo quiera, dándole los derechos que yo quiera. Lo que no puedo hacer es tener un tipo de acción sin ningún tipo de derecho. Tengo que darle algún tipo de derecho económico, algún tipo de derecho en materia de decisión o uno de los dos. Pero tenemos la flexibilidad de otorgarlos como nosotros queramos, disponer cómo participan de las utilidades, hasta dónde participan, en qué porcentaje, así sea distinto al capital que aportaron al comienzo en la constitución de la sociedad y puedo establecer también cómo puedo excluir accionistas cuando ciertas situaciones pasen. En una SAS yo puedo tener un objeto social amplio, no tengo que decir que esta sociedad se va a dedicar específicamente a una cosa y luego si yo quiero prestar otro tipo de servicio, entonces tengo que ir a celebrar una asamblea de accionistas para hacer una reforma estatutaria, ampliar el objeto social e ir a registrarlo en la Cámara de Comercio. Yo puedo en una sociedad, en una SAS, establecer que voy a tener, voy a poder realizar cualquier actividad lícita de comercio en Colombia o en el exterior. Y con esto ya podemos desarrollar todo tipo de acciones y jugar con esta sociedad para este tipo de planeación. De la misma manera, me permite tener acuerdos de accionistas con un mayor alcance. Entonces, me permite jugar en relación con los acuerdos que yo voy a tener en materia de disposición de acciones, cuándo puedo vender, cuándo no, cuándo te puedo obligar a vender o cuándo me puedes obligar a vender. Todo este tipo de situaciones es súper importante cuando vemos el tema de injerencia de terceros en las sociedades, como por ejemplo las parejas de los miembros de la familia. Si la pareja fallece o si se divorcian, yo con una SAS puedo establecer mecanismos a través de los cuales estas personas no entran a formar parte de la sociedad sin menoscabar los derechos que por ley tienen y es entregándoles el valor económico que representaba esas acciones y que por ley tendrían derecho a recibir, pero que no necesariamente tienen por qué entrar como dueños de las acciones y entrar a intervenir en las decisiones de la sociedad de familia. En una SAS tengo gastos reducidos para la constitución y para los registros posteriores, porque no tengo que hacer temas de escrituras públicas, salvo que yo esté haciendo aportes de activos que sí son sujetos a registro, en donde necesariamente tendré que hacerlo por escritura pública, pero es más por el activo como tal que por el tipo societario. Con esto, con una SAS,
como los accionistas son de cierta manera anónimos, pues, es como si fuera una sociedad anónima, pero simplificada. Yo voy a proteger el patrimonio, desligo por completo la propiedad del bien de mi patrimonio personal, se lo paso a la sociedad y los terceros quedan sin saber quiénes son los accionistas, tendrán que hacer una indagación y por eso hago como si fuera una capa para cubrir la propiedad del bien. Y yo como accionista tengo una responsabilidad limitada en relación con lo que pasa en la sociedad. Yo voy a responder únicamente hasta el monto de los aportes que yo le hice a la sociedad. Si la sociedad como persona jurídica, en algún contrato, en alguna celebración de algún servicio, genera un daño y tienen que irse en contra de la sociedad, yo no voy a tener que entrar a responder con mi patrimonio, sino que la sociedad, al ser una persona jurídica distinta, responde con su patrimonio y yo lo máximo que perderé y responderé será por lo que yo aporté. Salvo, eso sí, y esto sí lo tenemos en todas las sociedades, que yo haya actuado con dolo, caso en el cual existe un proceso que se llama el levantamiento del velo corporativo, donde la autoridad puede llegar y buscar quiénes son los accionistas e irse contra su patrimonio, pero solamente cuando haya habido dolo o mala fe en esto. Y una SAS, a diferencia de otros tipos societarios, tiene un término de duración indefinida. Entonces no tengo que estar pendiente todo el tiempo, ya se cumplió el plazo que pusimos al constituirla, tengo que ir a reformar estatutos para ampliar su duración, se me olvidó que esto tenía esta duración, entonces inmediatamente la Cámara de Comercio me declara que la sociedad ya entra en liquidación porque se venció su plazo. En las SAS tenemos esta libertad de ponerle un término de duración indefinida. Entonces, estos son ejemplos de por qué la SAS nos puede funcionar como un vehículo de planeación derivado de la facilidad que nos da, sin que por esto, ojo, satanicemos los otros tipos societarios que por diferentes motivos pueden ser los que efectivamente nos sirvan para nuestra gestión de patrimonio, como puede ser por tipo de servicios que vamos a prestar, en donde por ley tiene que ser un tipo societario específico o porque, por ejemplo, yo tenga como estructura de planeación tener la propiedad de esa sociedad afuera y por determinados requisitos del país en donde yo tenga las acciones o de donde yo sea residente principal, necesite un tipo de societario distinto. Definitivamente nosotros hemos reconocido en la Sociedad por Acciones Simplificada un vehículo idóneo por todo lo que mencionaba Paula, digamos que permiten moldearse eh, muy bien para los diferentes objetivos que se quieran cumplir con la Tienes el planeación. micrófono apagado. ¿Me están oyendo? Muy Sí, sí se bajito te porque tienes escucha. el micrófono apagado. Yo sí, sí se Si escucha. quieres, Pau. Se escucha. Sí, se oye bien. ¿Se oye bien? Sí, Perfecto. Entonces, les decía básicamente que el, la Sociedad por Acciones Simplificada, nosotros la hemos reconocido como un vehículo idóneo de planeación para efectos, en especial de planeaciones patrimoniales nacionales, porque pues, permiten moldearse como plastilina para cumplir diferentes objetivos. Todo lo que mencionaba Paula, digamos, al final tampoco es una camisa de fuerza, necesariamente es tal vez la pauta que marca una excelente planeación patrimonial que contempla todos los aspectos de administración de activos, de toma de decisiones, aspectos políticos, digamos, mayorías, disposición de activos o restricciones que en algunos casos se necesitan o que conviene incluir. Pero uno lo puede hacer tan complejo como tan sencillo como quiera, ¿sí? Y por supuesto va a depender siempre de la estructura patrimonial y de la estructura familiar. Pero digamos que eh, permite moldearse y permite adecuarse hasta las planeaciones más complejas y por eso lo reconocemos como un muy buen mecanismo o vehículo de planeación. Sin embargo, no es el único. Ya lo mencionaba Paula,
hay otras alternativas, tanto nacionales y también ya con alcances internacionales. Hemos tenido casos en donde, pues, con sencillamente hacer redacciones de testamentos, creaciones de fideicomisos o fiducias, tanto mercantiles como civiles, se pueden cumplir con ciertos propósitos de planeación. La fiducia mercantil o la fiducia civil permite transferencia de activos también de alguna forma controlada. Cuando es mercantil, pues necesariamente con la intromisión de una entidad especialista o autorizada incluso por la misma superintendencia financiera, que muchas veces adicionalmente da garantías para ciertas operaciones. Y la fiducia civil, pues también la reconocemos como un buen vehículo de planeación para algunos casos, porque permite, tratándose de planeaciones de sucesiones en vida, por ejemplo, permite hacer transferencias organizadas de activos cuando fallecen las personas, ¿sí? Sin embargo, no evita, por ejemplo, la causación de impuestos de ganancia ocasional. Digamos que cada uno de los mecanismos tiene pros y contras. En el caso de la fiducia civil y la fiducia mercantil, lo que nosotros hemos concluido es que permiten una transferencia de activos ordenada, sin embargo, no evita sucesión, no evita la ganancia ocasional, perdón. Entonces, pues uno va poniendo en la balanza pues verdaderos objetivos que quiere cumplir. El testamento, por supuesto, siempre será una planeación para efectos de transmisión de activos en casos de sucesiones. Sin embargo, cuando ya hablamos de sucesión, ya estamos inmersos en un proceso de sucesión, porque pues no podrá haber nunca un testamento sin que se ejecute una sucesión. Y si hay sucesión, pues entonces ya hay un proceso, ya hay un costo asociado a un trámite que toca adelantarse para lograr pues, la transmisión de los activos y demás, pero permite poner reglas de distribución haciendo, pues tiene ciertos límites, pero permite hacer distribuciones o de activos específicos para sucesores o modificar de alguna forma los porcentajes que normalmente reconocería la ley que deben entregarse a ciertos herederos. La nuda propiedad y el usufructo son derechos y tal vez para las personas que no estén familiarizadas con este concepto, lo explico muy rápidamente. El- 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 la plena propiedad que uno tiene sobre un activo es la suma de varios derechos, dentro de los cuales los más importantes es la suma de la nuda propiedad y el usufructo. Y jurídicamente uno puede desmembrar estos dos derechos y otorgarle un derecho de nuda propiedad a una persona y de usufructo a otra. Luego se convierte en un mecanismo importante para planeación porque permite que las personas que hagan planeación concentrándose única y exclusivamente en la nuda propiedad y usufructo de activos, permite que puedan garantizar el control de los activos hasta el último día, si se trata de una planeación que busca evitar sucesiones y de una vez deja organizado quiénes serán los futuros dueños del activo una vez se extinga ese usufructo vitalicio. Esto tiene muchas aristas, pero es uno de los mecanismos que se usan también para hacer planeación patrimonial, en especial planeaciones de sucesiones en vida. Las fundaciones de interés privado son entidades que pues, tienen un alcance un poco más internacional para planeaciones internacionales y funcionan muy bien. Básicamente son como unas SAS en el extranjero que también permiten moldear la estructura y desde un punto de vista de administración como de transmisión de propiedad de activos bajo las reglas que uno quiera poner. Caso de Panamá, tal vez es el más sonado con las fundaciones de interés privado y también permite moldearse muy bien, en especial para activos que pueden estar en el exterior también. Mucha gente piensa que cuando uno habla de fundación de interés privado, entonces ya está hablando de activos ocultos, o activos omitidos y como un margen sobre el margen de la ley.
pero lo cierto es que no. Las fundaciones de interés privado tienen un propósito más allá de imponer reglas de administración y de sucesión de la propiedad de los activos de una forma completamente legal y transparente. Luego, también para nosotros es un vehículo de planeación supremamente importante. Los trusts extranjeros son muy similares a la figura del fideicomiso civil y comercial que tenemos aquí en Colombia y por supuesto, digamos, teniendo las mismas características, se presta muy bien como vehículo para lograr una planeación de activos internacionalmente. Los PPLIs, por último, y sin que estos sean los únicos que existen, los PPLIs también se han vuelto un mecanismo de planeación en el exterior y básicamente son seguros internacionales de vida en donde hay una transmisión de la propiedad de los activos que se configura como prima de los seguros. Y en la prima pues uno le entrega los activos a una aseguradora internacional, quien queda como administradora de los activos bajo las reglas y las instrucciones del constituyente de la póliza. Por supuesto, se vuelve un mecanismo de planeación porque pues, hay transferencia organizada de activos con permanencia de la administración de los mismos y con unas condiciones muy definidas que al ser un seguro pues se asegura es la vida, entonces es una condición muy específica para el momento o el cumplimiento de la condición a partir del cual ya los beneficiarios entran a ser los dueños de los activos. Por supuesto, no podemos dejar de hablar de los efectos tributarios que trae consigo una planeación patrimonial. Y nosotros cuando hablamos de planeación patrimonial, así sea únicamente que tenga un enfoque de querer controlar o prever una situación familiar, digamos que no podemos dejar de escapar y de considerar los efectos de impuestos que se generan con las planeaciones. Básicamente, hay muchos impuestos que se pueden planear con un esquema como el que les hemos venido desarrollando, pero voy a detenerme a hacer un poco más de énfasis en el impuesto sobre la renta, la ganancia ocasional y el impuesto al patrimonio. En impuesto sobre la renta, uno con una planeación patrimonial puede crear una estructura que genere eficiencias desde el punto de vista de ingresos, tanto de las personas naturales como de las mismas compañías. Y hay mil formas de hacerlo y depende también del propósito que se quiera cumplir. ¿Sí? Si es un tema de generar optimización de impuestos desde el punto de vista empresarial, se puede lograr muy bien. Desde el punto de vista de persona natural, porque permite, digamos, de alguna forma pensar en vehículos que optimicen el pago de impuesto de renta o de seguridad social. Por supuesto, en los casos en los que se pueda, ¿sí? Y también permite hacer planeación desde un punto de vista de generación de utilidad de los actos ya más operacionales, de las actividades más operativas, ¿sí? Uno puede lograr optimización en la generación de utilidad para los accionistas o los beneficiarios finales de una compañía. Si es una compañía familiar, pues con un mayor margen de maniobra, por supuesto, pero pues no queda limitado a que sea solamente una planeación que se puede hacer para empresas familiares, puede ser para compañías en donde uno o tiene la calidad de accionista y además tiene el sombrero de empleado o directivo. Digamos, ahí es donde nuevamente los mecanismos de planeación se ajustan a las necesidades de cada uno de los clientes, ¿no? En ganancias ocasionales, pues por supuesto la planeación patrimonial se convierte en un buen mecanismo para lograr eficiencias desde un punto de vista de ganancia ocasional. En la transmisión de activos, y hablemos de inmuebles, por ejemplo,
generalmente la transmisión o la transferencia de un inmueble automáticamente hace pensar a las personas en la causación de una ganancia ocasional. La ecuación sencilla que hace todo el mundo es, me devuelvo a ver en cuánto adquirí un inmueble, me devuelvo a ver en cuánto es que lo estoy declarando fiscalmente y analizo el impacto que puede haber si hay una transferencia del dominio del inmueble y cuál será el mayor valor que se puede generar en esa transferencia del activo. Y como les digo, la ecuación es sencilla porque sencillamente sobre el mayor valor se causa un impuesto de ganancia ocasional del 15%. Hay planeaciones patrimoniales que permiten cambiar el dueño de los activos, concretamente también de los inmuebles, sin que se generen efectos fiscales o sin que jurídicamente se entienda que hay una enajenación desde el punto de vista fiscal. Y hay ahí una oportunidad bastante grande para poder implementar mecanismos de planeación. Porque, digamos, en una planeación básica, en donde viene una persona que tiene 10 inmuebles, podemos lograr a través de un mecanismo de planeación transferir los 10 inmuebles a una sociedad que con un mecanismo de transferencia que no genere impacto de impuestos, que no genere impacto de ganancia ocasional. Y si logramos una transferencia con neutralidad, con esa neutralidad fiscal, pues ya estamos logrando la transferencia de todo un patrimonio a un vehículo que ya se puede amoldar con todas las características que mencionaba Paula, con un gobierno corporativo bien estructurado, con reglas claras para la administración y la disposición de activos y sobre todo para incluir de una vez en esas estructuras societarias a quienes serán los futuros herederos. Luego, no solamente sirve para reducir sustancialmente lo que el eventual impuesto de ganancia ocasional que se genera en una sucesión, sino que logra otra optimización, porque vámonos a un caso concreto. Hoy en día, por ejemplo, si el mismo cliente del ejemplo de hace 2 minutos, que tiene 10 inmuebles, siendo persona natural, fallece, pues la consecuencia directa será tener que iniciar una sucesión en donde los herederos tendrán que pagar el 15% sobre el valor total de los inmuebles, con algunas excepciones que se analizan ya en cada caso concreto. Pero la regla es, se paga el 15% y adicionalmente se paga derecho notarial, beneficencia y registro, con una consecuencia muy importante, y es que la persona natural que tiene bienes inmuebles está obligada por ley a tener que declarar los inmuebles por el mayor valor entre su costo de adquisición, el valor del avalúo catastral o el autoavalúo, ¿sí? Tradicionalmente lo que pasa generalmente es que los inmuebles se declaran por el avalúo catastral. ¿Por qué? Porque el avalúo catastral aumenta todos los años, ¿sí? Y como aumenta todos los años, fíjense que la consecuencia directa para cuando ya se monta uno en el esquema de una planeación patrimonial es que, pues, cada año que pase, sin que uno haga una planeación patrimonial, pues el costo de transferencia de los inmuebles en una eventual sucesión será más caro y adicionalmente la base para calcular una ganancia ocasional será también más alta. Si hoy los 10 inmuebles del sujeto del ejemplo valen 2.000 millones de pesos, esos mismos 10 inmuebles probablemente van a valer 2.500 en 5 años o probablemente mucho más. Pero solamente ese efecto de tener que incrementar el valor del fiscal del inmueble año a año, fíjense que trae como consecuencia tener que liquidar una herencia en 5 años, pagando todos los impuestos de beneficencia, registro, derechos notariales, timbre y demás, por el valor que tendrán los activos hasta dentro de 5 años y pagar una ganancia ocasional del 15% sobre ese mismo patrimonio que irá aumentando todos los años. Entonces, ahí es donde reconocemos que la planeación genera beneficios, más allá de todas las reglas de administración y sucesión que se pueden incluir en la sociedad. Desde el punto de vista del impuesto al patrimonio, también se pueden lograr optimizaciones. Recordemos que hoy en día el impuesto al patrimonio
está vigente únicamente para las personas naturales. Y nuevamente, una persona que tiene 10 inmuebles que tienen un valor fiscal de 2.000 millones de pesos hoy en día, si no hace nada, si no hace ningún tipo de planeación, pues va a comenzar a inflar su patrimonio año a año. Y ese inflar pasivamente, y digo pasivamente el patrimonio porque sin hacer absolutamente nada y tener exactamente los mismos 10 inmuebles, ese patrimonio puede pasar de 2.000 pues a los 2.500 o 3.000 millones que hablábamos en 5 años, y por supuesto eso incrementa la base para calcular un impuesto al patrimonio, ¿sí? Con la transferencia de activos a un vehículo de planeación, uno puede lograr congelar el valor del patrimonio, ¿sí? Si a 2025 mi patrimonio está constituido por 10 inmuebles que valen 2.000 millones de pesos, si yo los transfiero a un vehículo de planeación, congelo el aumento de ese patrimonio, porque ya generalmente los vehículos que uno usa para la planeación son obligados a llevar contabilidad, y el estatuto tributario les permite declarar esos activos por costo fiscal. Eso significa que, independientemente de que los activos vayan aumentando su valor año a año, la persona natural siga declarando pues el activo después de haber hecho la planeación por el valor del aporte, ¿sí? Entonces, si aporté inmuebles, por ejemplo, a una sociedad por acciones simplificada por 2.000 millones de pesos, esos inmuebles al cabo de 5 años valen 3.000 al interior de la compañía, yo sigo declarando mi patrimonio por 2.000 y no sobre 3.000, ¿sí? Entonces, todas esas efectos son los que tenemos en cuenta para rescatar como los beneficios que hay en una planeación tributaria, en una planeación patrimonial desde el punto de vista tributario, perdón. Como lo mencionaba, desde el punto de vista de renta, pues se pueden lograr estructuras eficientes y seguras. Permite explorar regímenes diferentes. Si son sociedades operativas que necesitan una planeación, entonces puede uno explorar régimen simple de tributación, o dependiendo de la naturaleza, un régimen de comercializadora internacional, un régimen de compañías holding colombianas, etcétera, etcétera. Hay muchos regímenes tributarios que uno puede explorar y adecuar dependiendo de la necesidad de cada caso. La planeación en vida, pues, de los ingresos de los miembros de la familia es evidente que se puede lograr con una planeación, como lo mencionaba ahorita. Las ganancias ocasionales, tal vez ya lo mencioné, pero pues, se pueden optimizar de forma importante. Y desde el punto de vista del impuesto al patrimonio, pues necesariamente esta tabla que están viendo ustedes ahí proyectada en la diapositiva es la tabla vigente, en donde hay un impuesto al patrimonio que va del 0% y hasta el 1.5%, dependiendo del valor del patrimonio. Entonces, pues fíjense cómo en algunos casos el solo aumento del avalúo catastral, para llevarlo a un caso concreto, pero no muy lejano a la realidad, el cliente o la persona que tenía un patrimonio de 6.000 millones de pesos en el año 2024 por avalúo catastral de sus inmuebles, con el solo aumento del impuesto o del avalúo catastral de un año a otro, pudiera pasar de 6.000 a 6.200 millones, y automáticamente ya lo deja en el umbral del 1%. Aun cuando esta es una tabla que es progresiva y marginal, necesariamente vemos que inflar el patrimonio de las personas puede tener un efecto importante si no hay una adecuada planeación patrimonial. Yo creo que con esto, Paula, hemos abarcado, pues, digamos, objetivos lo que es una planeación patrimonial, los objetivos,
cuáles son las circunstancias que motivan o que recomendamos que se tengan siempre en cuenta para pensar en una asesoría de estas, los beneficios que traen muchos clientes, y eso se los digo, se los podemos decir nosotros, vienen pensando que hablar de planeación patrimonial es solamente planeación de sucesión e impuestos, evitar herencia y reducir impuestos, pero cuando se dan cuenta de todo lo que incluye, que era un poco el mensaje también que queríamos transmitir con esta charla, pues comienza a construirse un mundo de planeación bastante interesante. Por supuesto, entender que una planeación, si además va en línea con un gobierno corporativo, pues genera beneficios importantes, pues es importante y era el objetivo de la charla, adicional a los efectos tributarios que mencionamos. No sé, Exacto. Paula, si tú quieras completar algo o si damos paso a un espacio de preguntas. Sí, como ya a modo de conclusión, el mensaje que queremos que se lleven en la cabeza es que cuando vayan a hacer una planeación patrimonial de sus activos, no deben tomar como copia lo que hayan hecho otras personas, porque tanto la situación personal, la situación familiar y la situación de cada uno de los activos va a determinar cuál es la mejor manera para gestionar los activos propios. Y si no tomamos en cuenta esto, podemos cometer errores que más adelante sí nos van a costar tiempo, como estabilidad mental por posibles litigios, y no va a necesariamente lograr los objetivos que queríamos con nuestra planeación patrimonial. Por favor, siempre asesórense y llévense todos estos puntos en la cabeza cuando vayan a implementarla. ¿Qué opinión tienen del impacto del impuesto mínimo tributario en una sociedad administradora de acciones de otras sociedades generadora de dividendos o de rentas por arrendamientos, perdón? Desde un principio hemos opinado que la tasa mínima de tributación que crearon desde el 2013, pues genera impactos muy nocivos, ¿no? Porque además no grava la realidad. La tasa mínima de tributación, en nuestro concepto, es una renta presuntiva disfrazada. Y pues necesariamente eso impacta negativamente la economía, los negocios y demás. Necesariamente en una planeación hay que tener en cuenta ese posible impacto en la tasa mínima de tributación. Ahora, cuando hablamos de estructuras o sociedades o entidades jurídicas que pueden llegar a tener que liquidar la tasa mínima de tributación patrimonial, el impacto se reduce de una forma importante, porque la tasa mínima de tributación impacta la utilidad contable y no tanto la fiscal. Luego, necesariamente tendrán que la planeación de una compañía holding o patrimonial deberá tener muy en cuenta la tasa mínima de tributación para que no tenga un efecto nocivo, necesariamente. Sebastián. Sí, ¿cómo estás? Si quieres la pongo por el chat o aprovecho y la No, no, digo. no, Sebastián anda directamente. Castañeda de la inmobiliaria Cobrax. Juan Pablo, una pregunta. Usted habla de impuesto al patrimonio para personas naturales y la forma de disminuirlo un poco aportando los activos a las sociedades patrimoniales. Pero ¿cómo declararía la persona natural las acciones? ¿Hay algún valor por el que las tiene que declarar? ¿O el descuento o el beneficio únicamente sería en cuanto a lo que nos explicó del avalúo como costo fiscal que tiene que declarar la empresa? Esa es una excelente pregunta, Sebastián, porque, mire, dentro de los retos de la planeación patrimonial, cuando el enfoque es únicamente planeación de impuesto al patrimonio, es uno de los retos más importantes en la planeación tributaria. Reducir patrimonio no es nada difícil, no es nada fácil, perdón, no es sencillo. Y efectivamente, cuando uno hace el aporte de un activo a una compañía y a cambio recibe acciones de la misma sociedad,
la obligación del aportante de los activos es tener que seguir declarando las acciones después del cambio de activos por el mismo valor que tenían los activos aportados. Entonces, hasta ahí, digamos que uno diría, ok, ¿cuál es la planeación desde el punto de vista del impuesto al patrimonio que se logra con el aporte de activos a una sociedad, por ejemplo? Entonces, en principio ninguno, ¿sí? Salvo el que precisamente usted rescataba, Sebastián, que mencionaba yo, y es el congelamiento del incremento del valor patrimonial para efectos de liquidar el impuesto al patrimonio. Ese es el beneficio automático. Si uno logra con cierta progresividad hacer operaciones internas, que las hay, ¿sí? A través de reestructuración de composición accionaria, readquisiciones de acciones tal vez a título gratuito, y lleve ese mensaje muy, muy importante porque es un mecanismo muy efectivo para la reducción patrimonial sin que genere tampoco ganancia ocasional inclusive por tratarse de una operación a título gratuito. Permite que uno con cierta progresividad el valor de esas acciones le vaya bajando para efectos de declaración tributaria. Entonces, hay mecanismos muy importantes, no son sencillos, por supuesto, como le decía, la planeación del impuesto al patrimonio, que al final únicamente se logra con la reducción patrimonial, pues no es sencilla, pero digamos que se logra y hay mecanismos legales y muy eficientes para poderlo cumplir. Claro, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. Marta, primero, gracias por compartir la información tan importante para organizar nuestros patrimonios. ¿Cuáles serían los pasos firmes para hacer una transición de una empresa limitada a una empresa SAS? Bueno, Marta, me gusta mucho esta pregunta porque esto lo que nos lleva a que todos tengan claridad es que el que hayan tomado decisiones de constituir determinado tipo de sociedades en el pasado no quiere decir que esto no pueda de pronto modificarse y modificarse sin necesariamente tener que incurrir en costos altos o en un impacto tributario. En este caso específico que nos preguntas, que es cómo paso de una limitada a una SAS, acá no tendríamos que hacer una transferencia de activos por constituir una nueva sociedad. Es posible transformar la sociedad limitada que ya tienes, transformarla a SAS. Esto lo hacemos a través de un acta de junta de socios, que es la que tiene la sociedad de responsabilidad limitada, en donde se toma la decisión de transformar la SAS y ahí en esa acta tenemos que incluir todos los requisitos propios de una SAS con sus estatutos, toda la reglamentación que esto implica. Y lo que hace esto es que tu sociedad, que antes era una sociedad limitada, la convertimos en SAS y nos permite crear tipos de acciones distintos, todo lo que les mencionábamos anteriormente, sin que esto haya necesariamente implicado una transferencia de propiedad de los activos que ya estaban incluidos dentro de la sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a tener que cumplir con ciertos requisitos, como hacer unos cortes de estados financieros de propósito especial para la transformación y unas formalidades en materia de la reunión de los miembros, pero es perfectamente posible hacerlo y se hace, como te digo, por un documento privado de junta de socios. Bien, ella agrega la pregunta, lo anterior para entender el mínimo impacto de los impuestos. Supongo que ya eso quedó incluido en tu respuesta. Yo lo puedo complementar y en la transformación de la naturaleza de una compañía delimitada a SAS, no hay un efecto impositivo. Cuando yo transformo una sociedad delimitada a SAS, les hagan de cuenta, yo sigo siendo Juan Pablo Suárez, pero ya no tengo el pelo negro, sino el pelo rojo, pero sigo siendo el mismo, sigo teniendo la misma cédula, sigo teniendo el mismo nombre, todo, digamos. Entonces, para efectos impositivos no hay transferencia de activos. Entonces, la transformación de una sociedad no genera efecto impositivo. Bueno, acá nos pregunta que si requieren de nuestra asesoría de parte de la firma, ¿cómo nos encuentran? Al final de la presentación están nuestros correos, sin embargo, los acabo de incluir también en el chat de la reunión para que puedan copiarlos y ahí nos pueden contactar.
Igualmente, nuestros datos están en nuestra página web, que también les estoy poniendo en este momento en el chat el link, donde nos pueden ubicar, ver nuestros perfiles y ver también todas las otras áreas del derecho en las que asesoramos a clientes y los socios pues, que lideran esas áreas también. Mira, yo quisiera cerrar. Miren, no les dé miedo en pensar en una planeación patrimonial, porque tal vez nosotros los abogados enredamos un poco, pero miren, es un tema de tomar una decisión, ¿sí? Es un tema de tomar una decisión y la verdad es que llegar a un asesor que entienda cuáles son las necesidades y a partir de ahí el asesor lo que hace es construir una camisa a la medida. Suena complicado a veces cuando uno habla de sociedad, de fideicomiso, una figura internacional que pudieran entender como más sofisticada, gobierno corporativo, incluir reglas por aquí, por allá. Pero al final, digamos, en una buena planeación y en una buena asesoría de planeación, nosotros como abogados lo único que tenemos que entender es qué quiere cumplir, usted qué necesita, qué está buscando, bajar impuestos, listo. Proteger el activo de terceros. Proteger el activo porque salió de su casa y atropelló un motociclista que ahorita lo tiene súper demandado, mejor dicho. Cuando uno define el objetivo, nosotros como asesores sencillamente decimos, mire, usted necesita esto, esto, esto y esto, y a partir ya, digamos, de una recomendación general, ya comienzan a construirse reglas específicas. Pero es algo, como les digo, es tan sencillo como tomar la decisión, porque a partir de ahí, en el momento en que ya uno dibuja la estructura que se acomoda, es tema de carpintería. Entonces, pues la invitación es esa, analizar patrimonialmente y la estructura familiar, a ver qué objetivos se pueden lograr con una planeación y para eso estamos, no seremos los únicos, pero pues sí estaremos muy contentos si nos contactan para asistirlos en lo que necesiten. Carolina, ¿tú me ayudas a ver si se entiende? Porque dice que, hola, ¿existe nuda propiedad de títulos financieros o fondos de inversión? Ahí no entiendo muy bien. O si son bienes financieros, ¿cómo disminuye la ganancia ocasional? Bueno, aquí Carolina, creo que, o sea, podemos dividirlo en dos aspectos. Uno, de la primera pregunta que nos hace sobre si existe la nuda propiedad de títulos financieros o fondos de inversión, tendremos que entrar a analizar exactamente qué tipo de título es el que, no, el que tienes o en qué tipo de fondo de inversión estás participando, porque cada uno tiene una reglamentación distinta, ¿sí? Hay títulos en los que efectivamente, pues yo puedo tener la propiedad, pero no ser el dueño de los derechos económicos, pero todo dependerá de si ese tiene alguna reglamentación específica, que como tú sabes, en todos los temas de materia financiera y de inversión, la superintendencia financiera tiene unos requisitos específicos, tiene unas prohibiciones para algunos temas y otros son simplemente pues el manejo comercial. Entonces, darte a ti una respuesta general de en todo sí se puede o en todo se está prohibido desmembrar la propiedad de un título o de una participación en un fondo sería erróneo de nuestra parte. Si quieres, con mucho gusto podemos ahondar en esto, nos contactas y nos cuentas un poco más en dónde tienes tu inversión y podemos sentarnos a asesorarte para decirte si esto se puede hacer o de pronto decirte se puede hacer, pero no es el mejor mecanismo para ti por X o Y motivo. Olga Teresa, ¿quieres abrir tu micrófono y nos cuentas tu pregunta? Más que pregunta, la verdad es agradecerle a Martica, compañera del colegio, por extendernos esta invitación de verdad tan valiosa, a Paula y a Juan Pablo, excelentes expositores. De verdad, generosamente nos han compartido su conocimiento y pues la importancia de cómo planificar nuestro patrimonio familiar y empresarial. De verdad que nos dejan unas reflexiones bastante grandes para repensar nuevamente esto y estaremos seguramente en contacto con ustedes. De verdad, mil gracias. Muchas gracias a ustedes por conectarse y participar y con mucho gusto acá seguimos para poderlos asesorar y acompañar en las decisiones sobre su planeación.
Juan Pablo, Paula, muchas gracias. Vamos a tener este video para que lo podamos compartir con las personas que de pronto no nos pudieron acompañar en nuestro canal de YouTube. Y vamos a compartir también los datos en la cajita de descripción de cómo contactarse con CMM y los servicios de Juan Pablo y de Paula. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, especialmente a ustedes, Juan Pablo y Paula, por la explicación. Un tema súper interesante y esperamos que puedan asesorar a muchas de las compañías de nosotros, que como les decía en un inicio, son familiares en su mayoría. Muchas gracias a ti, Adriana, y a todo el equipo de AFIDI por permitirnos presentar esta charla. Muchísimas gracias, Adriana. A Gracias ti, a ustedes. Feliz día para todos. Chao. Gracias. Adiós, gracias.